Hola chicos de primero básico, secciones A y B. Mi nombre es Glendy Estrada y para mí es un gusto volver a saludarlos a través de este medio para continuar con los temas del curso de comunicación y lenguaje. Y nuestro tema de hoy es conjunciones. ¿Qué son? Son palabras que no varían. ¿Cuál es su función? Enlazar conceptos de la misma categoría gramatical. Cuando me refiero a categoría gramatical, me refiero a verbos con verbos, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos y otras categorías. Las conjunciones establecen relaciones entre palabras y oraciones. Y tenemos acá nuestros ejemplos. Es amable e inteligente. Mi hermano y yo. En nuestra primera oración tenemos dos adjetivos, amable e inteligente. Para poder unirlas en una oración, debemos utilizar una conjunción. Mi hermano y yo. En nuestra segunda oración tenemos un sustantivo y un pronombre. Acá, para poder unirlas en la oración, vamos a utilizar una conjunción. Y las conjunciones, por lo tanto, le dan sentido y coherencia a nuestras oraciones. Clasificación de las conjunciones. Clasificamos las conjunciones en subordinantes y coordinantes. Las conjunciones subordinantes introducen oraciones subordinadas que dependen de una oración principal. Según la conjunción, la oración subordinada podrá o deberá preceder a la oración principal o aparecer después de ella. Ejemplo: el marido de Cristina se ha quedado en casa porque tiene que trabajar. En la primera oración vemos cómo es que la primera parte depende, que la segunda parte depende de la primera. El marido de Cristina se ha quedado en casa. ¿Por qué se ha quedado en casa? Porque tiene que trabajar. Por lo tanto, acá la conjunción utilizada es porque. Conjunciones coordinantes. Las conjunciones coordinantes son aquellas que también nos sirven para enlazar palabras y darle sentido a nuestras oraciones, pero vinculan elementos de igual valor que pueden ser palabras u oraciones completas. En nuestras conjunciones coordinantes no depende una oración de la otra, sino que la función es enlazar dos oraciones que se complementan entre sí. Y ejemplo: Cristina es de Valencia y su marido es de Murcia. Acá nuestra conjunción y no nos va a indicar subordinación, sino que nos indica la unión de una palabra o de una oración con la otra. Las conjunciones coordinantes se dividen en copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas. Dentro de las conjunciones copulativas tenemos y, ni, que. Dentro de las disyuntivas, la o y la u. Adversativas, más, pero, aunque, si no, sin embargo, no obstante. Consecutivas, por tanto, con que, luego, así que. Conjunciones copulativas. Tenemos y, ni, que. Y las conjunciones copulativas relacionan dos elementos sumándolos. Ejemplos: limpió la casa sucia y empolvada. Unimos la palabra sucia con la palabra empolvada. Eso significa sumar. Sumamos entonces una palabra a la otra. Eres un estudiante responsable e inteligente. Al igual que en la primera, lo que hacemos es aunar o sumar una característica, un adjetivo, en este caso responsable, a otro adjetivo que es inteligente. Dentro de las conjunciones disyuntivas tenemos o, u. Y las conjunciones disyuntivas relacionan dos elementos que se incluyen entre sí. Ejemplo: comerás melón o papaya.
es mejor que me lo des a mí u otro puede venir. En estos dos casos, lo que hace la conjunción es relacionar dos elementos que se incluyen entre sí. Conjunciones adversativas: más, pero, aunque, si no, sin embargo, no obstante. Las conjunciones adversativas relacionan dos elementos entre los que hay oposición. Y en nuestros ejemplos tenemos: vienes temprano, pero entras tarde. No es caliente, sino frío. Te doy permiso de ir a la fiesta, no obstante, no quiero que vengas tarde. Acá lo que nosotros podemos observar es que hay dos elementos que se oponen. Y también la utilización de comas. Cuando nuestra conjunción está formada por solo una palabra, antes de esa conjunción se escribe coma. Acá antes de pero escribimos coma y acá antes de si no escribimos coma. En cambio, si nuestra conjunción está o tiene dos palabras, como en este caso, no obstante, antes de esa conjunción se escribe punto y coma y después de la conjunción se escribe coma. Consecutivas, y dentro de las conjunciones consecutivas tenemos por tanto, con que, luego, así que y por consiguiente. En las conjunciones consecutivas relacionan dos elementos en los que uno es consecuencia del otro. Y nuestros ejemplos: ya es la hora, con que, vámonos, pienso, luego existo. Otras categorías gramaticales son las interjecciones y se definen como elementos lingüísticos por los cuales se expresan los estados de ánimo, ya sea admiración, desprecio, dolor, sorpresa, miedo, cansancio, entre otros. Y vemos acá los ejemplos de las interjecciones de admiración: a, o, desprecio, va, dolor, ay, sorpresa, uy. Por lo tanto, las interjecciones lo que expresan en una oración son estados de ánimo. Bueno, chicos, hemos terminado nuestro tema de hoy. Y en resumen, las conjunciones y las interjecciones son palabras que nos ayudan en las oraciones. Las conjunciones entonces nos sirven para enlazar conceptos dentro de las oraciones y las interjecciones nos van a servir para expresar sentimientos también dentro de las oraciones. Y como tarea van a utilizar la explicación y la página 86 de su libro para realizar la tabla de conjunciones. La tabla de conjunciones debe tener incluido las conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas. En esta tabla colocan cuáles son las conjunciones y cuál es la función de dichas conjunciones. Esta tabla debe aparecer pegada en el cuaderno. Después de realizar la tabla de conjunciones, van a escribir una oración por cada tipo de conjunción. Y por último, van a resolver la página 87 de su libro. A todo esto le deben tomar fotografía, enviar las fotografías en un archivo PDF. Por favor, que sean en un archivo PDF. Si no, si solo me envían una fotografía de una de las tareas, les van a faltar las otras y sí necesito revisar cada uno de los ejercicios para que su punteo sea completo. Cuando pues archiven en su PDF, lo suben a la plataforma. Realmente pues para mí es un placer trabajar con ustedes a través de este medio y seguir con ello el proceso enseñanza-aprendizaje para poder alcanzar las competencias con relación al curso de comunicación y lenguaje. Gracias.